Buenas noches. La policía de San Antonio, Texas, confirmó que encontró a 46 migrantes muertos en un camión que estaba abandonado en un camino rural al suroeste de esa ciudad de San Antonio. Las autoridades confirmaron que las personas murieron por el calor. No tenían aire acondicionado, quedaron dentro de la caja del tráiler a una temperatura en el exterior cercana a los 40 grados. También encontraron a 16 migrantes con vida que fueron llevados a los hospitales de la zona. Todos iban inconscientes, entre ellos 4 niños. La policía de San Antonio informó que el primer reporte lo recibieron cerca de las 6 de la tarde por la llamada de un trabajador que dijo haber escuchado los gritos y el llanto de personas que suplicaban por ayuda. Hay 3 detenidos y las autoridades de San Antonio dijeron que por las características y la dimensión, la investigación está ya a cargo del Departamento de Seguridad Nacional, es decir, a cargo de autoridades federales. No se conocen las edades ni las nacionalidades de los 46 muertos. Quizá tengamos esa información en el curso del programa. Por el momento se desconoce esa información. El canciller Marcelo Ebrard tuiteó el reporte que le dio el cónsul de México en San Antonio: 46 fallecidos por asfixia, 16 trasladados a hospitales. En este último grupo se ha identificado a 2 guatemaltecos. El canciller Ebrard agregó que el tráiler tiene placas de Estados Unidos superpuestas para circular sin revisión y que por lo mismo es muy probable que se trate de un vehículo que servía a tratantes de personas. La garita más cercana del punto donde se encontró el tráiler es Lardo, en otro punto fronterizo. Vamos ahora a otro punto fronterizo en Piedras Negras con Eagle Pass. Hoy se vieron estas imágenes. Pese a las tragedias, pese al dolor, no para la migración. Ahí van más de 100 migrantes, la mayoría venezolanos, cruzando el río Bravo. Varios de ellos venían desde Monterrey hasta este punto, cruzaron la frontera, son imágenes de hoy, para pedir asilo en Estados Unidos. About 100 migrants we could take it down here, mostly from Venezuela, are now crossing illegally into the United States. They'll be in the next 20-30 minutes. They'll be into Eagle Pass. But you can see that they're all holding on to the luggages here. We have actually the man right there with that shirt wrap is actually one of the human smugglers coordinating this. But once again, these migrant caravan groups continue to come into Piedras Negras and get into Eagle Pass. We're looking at Eagle Pass right there, and they'll be there within the next 20-30 minutes. Venezuela, Nicaragua, Maracay, Perú, Huánuco, estamos aquí. Están Venezuela, Margarita, Guárico. Saludos Tania, a la gente. Saludos mamá, madrecita. Perú, Venezuela, la prensa, la gente de México muy buena. Que mi Dios me los bendiga. México. Dios me los bendiga a ustedes también. Agradecido, Venezuela siempre con México. Nada detiene a los migrantes, como seguramente no lo hará esta tragedia que se registró hoy en San Antonio. Nada los detiene. Pocos de ellos, muy pocos, van a tener éxito en su objetivo, que es quedarse en Estados Unidos, y si lo logran, por generaciones serán proveedores de riqueza a los países donde no pudieron quedarse. Vía remesas seguramente ayudarán a las economías que no pudieron darles lo mínimo para que ellos dijeran que valía la pena seguir viviendo en Venezuela, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala o en México. Vamos a estar muy pendientes de la actualización de esta información de lo ocurrido en San Antonio, en especial para saber si entre las 46 víctimas hay mexicanos. El cuerpo de la cantante Irma Lidia fue sepultado en la tarde en el Panteón Dolores, en la Ciudad de México. La mujer a la que mataron el jueves en un restaurante, su esposo, el abogado Jesús Hernández, le disparó dentro del restaurante, el restaurante Suntory. Amigos, colegas y familiares la despidieron así.
Justicia, justicia, justicia. Anoche fue la audiencia de este hombre, Jesús Hernández Alcocer. Un juez de control determinó que se quedará en prisión preventiva en lo que se lleva a cabo la investigación de lo que todo apunta a ser el feminicidio de su esposa. La situación jurídica se determinará el jueves en una nueva audiencia. Por lo pronto, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que no permitirán que el feminicidio de Irma Lidia quede impune. Nadie puede permanecer indiferente frente a actos de violencia feminicida como el que vimos en un restaurante la semana pasada. No podemos tolerar y, por supuesto, no vamos a permitir que una persona crea que puede asesinar a una mujer y que debido a sus relaciones y supuestas influencias podrá quedar impune. La defensa del señor Hernández Alcocer, el abogado quien lo defiende, Damián Said Martínez, informó que buscará revertir la medida de prisión preventiva por prisión domiciliaria, justificando la edad de su cliente, quien tiene 79 años. Pero ¿quién es? ¿Quién es este abogado? Jesús Hernández Alcocer. El alarde de su buen vestir, con traje a la medida, tirantes como signo de distinción, pistola en mano, actitud de hombre todopoderoso, agresivo y prepotente, dicen quienes lo conocen, era el distintivo de Jesús Hernández Alcocer, imputado por el asesinato de su esposa, la cantante Irma Lidia. De ese personaje cuyo nombre circula por igual en las notas de espectáculos que en las notas políticas y policíacas, se sabe que no era abogado. En 2011 fue denunciado por eso y otras acciones en un litigio en la Subprocuraduría de Delitos Federales de la entonces PGR, junto con otros abogados y su amigo, el obispo Onésimo Cepeda. Se les acusó del delito contra la administración de la justicia del que fueron absueltos. Litigio derivado de una demanda contra el obispo por un fraude de 130 millones de pesos que incluía obras de arte. Jesús Hernández habría usurpado la profesión de abogado porque, de acuerdo con esta cédula profesional, él la habría obtenido hasta 2017 en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pero eso no lo limitó para presentarse como el abogado o como el padrino mexicano. Según quienes lo conocieron, Jesús Hernández decía que podía conseguir que las dependencias de seguridad le compraran a los proveedores que él les indicaba, y presumía ser un protegido de la Secretaría de la Defensa Nacional, amigo del actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y proveedor del exsecretario de Seguridad Pública, García Luna. Este personaje, Jesús Hernández Alcocer, se dice inocente, que fueron otros los que dispararon en contra de su esposa en este restaurante. Ahora tendrá que comprobarlo desde prisión. Mientras tanto, el Suntory esta noche aún continúa cerrado, reestructurando su seguridad interior. 79 años. Su abogado, sus abogados harán todo para que lleve el juicio fuera de la cárcel. Bueno, y hoy fue la ceremonia finalmente. La parte final de estas ceremonias fúnebres de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora. Hoy fueron sepultados en Cerocahui, en el municipio de Urique, en donde los mataron la semana pasada, hace 8 días. Pobladores e integrantes de la Compañía de Jesús hicieron una última misa en la iglesia de San Francisco Javier. Ahí los mataron, ahí donde vemos a la gobernadora, ahí donde se estaba ofreciendo la Eucaristía. Luego salieron en procesión con los 2 féretros, recorrieron zonas de la sierra y los cuerpos fueron sepultados otra vez. Regresaron a los patios de esta iglesia, la iglesia de Cerocahui.
descansen en paz. ¿De qué tamaño van a ser las consecuencias para la región, para esa zona del país? Las consecuencias por lo que hizo el supuesto criminal, el supuesto asesino, un señor de nombre José Noriel Portillo, conocido como el Chueco. Estamos en San Rafael, un pueblo del municipio de Urique, en la sierra de Chihuahua. Es este punto, el muro del Chapo Guzmán, el muro del cártel de Sinaloa, la puerta de entrada a la parte más profunda de la sierra y del Triángulo Dorado, así llamado durante décadas por la producción principalmente de heroína y de marihuana en esta parte del noroccidente mexicano. El que podamos estar grabando en este momento, el que podamos estar junto a este letrero, tomando la vía del tren que está atrás de mí, algunas de las personas rarámuris que viven en la zona, nos habla del grave error cometido en términos de negocio criminal por el individuo conocido como el Chueco al asesinar a los sacerdotes jesuitas, porque ha ocasionado la entrada extensísima de las autoridades. Se habla que hay alrededor de 1,000 tropas del Ejército Mexicano y Guardia Nacional reforzando la seguridad. El Estado mexicano y el gobierno del estado de Chihuahua están muy interesados en que los medios podamos observar lo muy protegida que está la zona. No lo estaban en los dos pueblos que están en aquella dirección y que fue donde asesinaron a los sacerdotes justo hace una semana. Hace una semana todavía no conocíamos que el padre Gallo, que tenía 51 años de labor pastoral en esta región tan pobre, tan deteriorada, tan maltratada por la delincuencia organizada, porque esta idea de que son grandes dadores los capos del narcotráfico no es cierto. Cuando este hombre le dispara a los jesuitas, no solo les quita la vida a ellos, sino que también mata el incipiente turismo en las Barrancas del Cobre, no solo atenido a la existencia del tren que corre en aquella dirección hacia Los Mochis y en aquella otra hacia Krill, en que las personas podían prestar algunos servicios porque el lugar es extraordinariamente hermoso. Hay cañones, hay aguas termales, hay lagos, hay ríos, se puede pescar, se puede acampar, se pueden hacer muchas cosas en este lugar. Y la posibilidad, decían algunos de las personas que están en los negocios del turismo, recordemos que una de las víctimas fue un guía de turistas, es que se vuelve terriblemente difícil atraer a la gente a un lugar en el que de por sí era entendido que resultaba peligroso caminar, pues ahora parece que está justificado, porque si se le ha quitado la vida como se le quitó a 2 sacerdotes adentro de la iglesia y siendo ellos personas tan apegadas a la comunidad, pues ¿qué es lo que le puede esperar al resto de las personas? Ahí están las fuerzas federales, ahí veíamos guardias nacionales, hay soldados, nos reportan que también marinos. ¿Cuánto tiempo van a poder estar ahí? Y queda la pregunta de qué tamaño va a ser el impacto para los pobladores por la merma de visitantes, por el daño que va a traer esto a la actividad económica, de qué tamaño serán las consecuencias de este asesinato. Vamos a ver, estas imágenes son de nuestro camarógrafo Miguel Ángel Fuentes. Es pues ya un operativo, son imágenes de esta tarde, operativo de la Marina en el poblado de San Rafael, al que refería Humberto Payet hace unos momentos. Ahí la Marina detuvo esta tarde a 4 personas. No hay mayor información, la estamos solicitando a la autoridad de quiénes son estas personas, pero esa zona, San Rafael, como decía Humberto Payet, es considerada el límite del territorio que domina el cártel de Sinaloa. Ha empezado la operación detención, pues a juzgar por esas imágenes. Ahí están las imágenes, son clarísimas, son detenidos. No tenemos más información, la información la tendrá que dar la autoridad, la estamos solicitando. Ahí están quizá los primeros detenidos por el asesinato del
los 2 jesuitas y el guía de turistas. El presidente López Obrador volvió a defender su estrategia de seguridad. Dijo que el viernes presentará cifras para dar un informe el viernes por el 4º aniversario de su victoria electoral, que ahí va a presentar cifras para probar que las cosas no van mal, y además aseguró que presentará una argumentación sólida con base en datos. No vamos a cambiar nuestra estrategia de atender las causas de la violencia. Si hubiésemos continuado con la misma política que se impuso desde que se declaró la guerra a la delincuencia organizada, el país estaría en completa descomposición, ingobernable. No dicen nada de cómo ajusticiaban a personas. Todo eso se les olvida, incluso hasta a los religiosos, con todo respeto, porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana. Los religiosos, ¿qué religiosos? Todos los religiosos, algunos. El presidente López Obrador simplemente dijo los religiosos, apergollados por o con la oligarquía mexicana. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Hay que hablar también de una de las bandas más populares, hay que decirlo así, del municipio de Coacalco. Se hacen llamar los Macas. Más populares por violentos. Por violentos, y ahorita vas a saber por qué otro motivo. La Fiscalía del Estado de México los calificó de narcomenudistas y generadores de violencia en esa zona. Pero hoy, en coordinación con la Sedena, la Guardia Nacional detuvieron a 7 derivado de 3 casos en la colonia Granjas Cor. Les aseguraron, Ciro, 45 bolsas con marihuana y más de 200 dosis de cocaína. ¿Por qué es una de las bandas más populares, además de ser una de las bandas más violentas en Coacalco? Porque les han compuesto no una ni dos, varias canciones de rap y superan las 10,000 reproducciones en YouTube. Producían sus videos, producían su hip hop, su rap. Y tienen muchas de ellas, muchos de estos videos alcanzan más de las 10,000 reproducciones. Increíble. Coacalco, increíble la Estado realidad de México. Coacalco. Así es. Ahora hablemos de la crisis por la escasez de agua que ha golpeado no solo a los habitantes de Nuevo León, al mismo gobernador Samuel García, quien está muy enojado con el país entero por el poco interés, dice él, que hay por apoyar al Estado. Dijo, en otras palabras, que Nuevo León siempre responde con ayuda cuando hay un temblor, un huracán o cualquier catástrofe, pero que muchas gracias, que Nuevo León no nos necesita. Y ahorita que estamos en crisis, no mandan una chingada de despensa. No levanta la mano nadie. Y les digo algo, no los ocupamos. Porque aquí sí sacamos debajo de las piedras el agua y el dinero y el orgullo. No ocupamos a nadie, los neoloneses. Y somos los que más lana producimos. Somos los que más pagamos impuestos. El orgullo lo sacan hasta debajo de las piedras y el dinero también. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador le respondió. Empezó por defender los apoyos del gobierno federal a Nuevo León. Ofreció beneficios fiscales como alternativa a las empresas que tengan concesiones de agua y decidan disminuir su producción para contribuir al abasto en beneficio de la población afectada. Pero dijo que esa decisión no le toca a él. Al gobernador le hace falta invitarle a los empresarios una buena machaca. Se le debe de dar preferencia al consumo doméstico, pero son decisiones que deben de tomarse allá, pero sí hay opciones, sí hay salida y sí ayudan los empresarios. Invitarlos a desayunar, una machaca y decirles, te toca tanto. Y el gobernador está haciendo lo que puede, pero pues hace falta
más imaginación y talento, no del gobernador, él tiene, sino de todos. Bueno, y hoy por fin inició la vacunación contra COVID para niños de 11 años o que los cumplan a más tardar el 31 de diciembre. Esto aquí en la Ciudad de México. Se habilitaron 36 sedes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Se les está aplicando la vacuna desarrollada por Pfizer. Conforme vaya avanzando el proceso y llegando vacunas a la ciudad, se van a abrir otras fechas también para los niños de 5 años. Los niños a los que no iban a vacunar. Por fin vacunados, Ciro. Por cierto, hablando de esto, la UNAM también informó que el próximo ciclo escolar ya va a iniciar con actividades presenciales en todos sus planteles. En un comunicado que tenemos en pantalla, el rector Enrique Graue señaló que gracias a la inmunidad alcanzada por la vacunación, por los contagios previos, las afectaciones por COVID-19 han resultado sensiblemente menos severas y que por este motivo va a dar inicio el próximo ciclo escolar con actividades Qué bueno. Suerte a la UNAM. presenciales. Qué bueno. Sí, Qué es bueno. una gran noticia. Pero en otras cosas no tan buenas noticias, Rusia destruyó con un misil un centro comercial de Ucrania, dejando 16 muertos. Hacía tiempo que no veíamos algo así. Un ataque a la ciudad de Kremenchuk a las 4 de la tarde, más o menos hora local. Lo que dijo el presidente Zelensky fue que este es un ataque terrorista, por lo menos sí, el más descarado de la historia en Europa. Y aseguró que en el centro comercial había más de 1,000 personas al momento de este impacto de misil. Para que no olviden los ucranios que están en guerra con Rusia. Gracias, Claudia. No me quiero ir antes de lo siguiente, Ciro, porque es preocupante lo que viene a continuación. Una de las líneas con el mayor número de usuarios, alrededor de 500,000 usuarios después de pandemia, va a suspender su servicio durante un año. Es la línea 1 del metro para que vayan previendo. La histórica. Primera. Pues el gobierno de la ciudad informó que debido a ciertas obras de remodelación y modernización de sistemas que se necesitan, esto será a partir del 11 de julio. El cierre se va a dar en 2 etapas, Ciro. Primero se va a cerrar el tramo entre Pantitlán y Salto de Agua y la segunda comenzará en marzo del próximo año desde Valderas hasta Observatorio. 2 de las líneas principales y más transitadas, sobre todo para la gente que viene del Estado de México. ¿Y cuándo va a terminar la remodelación? En agosto de 2023. El argumento del gobierno capitalino es que la línea 1 superó su vida útil hace 13 años y que desde hace 53 años que da servicio no había tenido una reparación integral. 53 años sin reparación integral. Gracias. Gracias a ti, Ciro. Ahora sí. Gracias, buenas noches. Claudia. El abogado César de Castro, que es el defensor de Genaro García Luna, le pidió al juez, el juez que lleva el caso, el juez Brian Cogan de la Corte del Distrito Este de Nueva York, le pide una prórroga de 2 semanas para poder dar una correcta respuesta a las nuevas acusaciones de la Fiscalía que involucran a García Luna en esas conversaciones que escuchamos la semana pasada, en donde presuntamente él habría conspirado con un informante de la cárcel para manipular, testificar y entorpecer su proceso legal. Los abogados dijeron que de estas acusaciones, de los que aún no ha sido acusado, imputado García Luna, solo conocen un puñado de conversaciones, pero no las más de 500 horas de grabaciones. Por eso piden 2 semanas más, pues cuando menos, para analizar este caso. David. Hoy me enteré, Ciro, y muchos mexicanos se enteraron, de que el asunto de la constancia de la situación fiscal sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema. Fue problema en mayo, en junio, que había las largas filas. Luego el SAT dio un plazo. Luego el SAT dio un plazo. La aplicación del SAT comenzó a funcionar muy bien. Se entendió que los patrones no le iban a dejar de pagar a sus trabajadores y que tendrían tiempo para irlo haciendo. Entonces, que las empresas grandes tienen visita del SAT para que lo hagan. Que ya no era problema, pero hoy el presidente dijo, si es problema, lo arreglamos y lo quitamos. Es más, va a venir Raquel Buenrostro el viernes para decirles cómo va eso. Pero el viernes van a estar en Dos Bocas, ¿no? Pues dijo que iba a estar el viernes. Yo no sé, yo supongo que a lo mejor la llevan a Dos Bocas, para que hable de la situación fiscal, de cómo está el cobro de impuestos, que ahí van muy bien, pero no se entiende por qué con un asunto que ya estaba resuelto,
Si esta declaración hubiera sido en mayo, en junio, principios de junio del presidente, hubiera estado bien, pero ya se había arreglado el problema, ya se había aclarado. Pues parecería ser que la grilla en la Secretaría de Hacienda es dura y durísima. La grilla contra La grilla entre los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Hacienda contra el SAT. Sí. Funcionarios de Hacienda contra el SAT. Funcionarios de Hacienda contra el SAT y los del SAT contra los de Hacienda. Hay que recordarnos que a Arturo Herrera ya le habían nombrado el gobernador de Banco de México, ya habían mandado al Senado su nombramiento y luego por las grillas en Hacienda se cayó esa posibilidad. No vaya a ser que a Raquel Buenrostros le hayan presentado una grilla porque, insisto, ya no era momento de quitar la constancia de situación fiscal. Raquel Buenrostro debe ser uno de los personajes más sólidos en el gobierno, debe ser. También parecía que Arturo Herrera lo era. No. Arturo Herrera parecía un personaje. No tanto. No tanto. Sí. Ciertamente Raquel Buenrostro es más poderosa, pero es la única manera que se puede explicar esto. La constancia de situación fiscal ya no era un problema, ya se había arreglado. Problema, y el presidente dijo que si no les gusta, la quitamos. Bueno, en lo que llega eso, remátala, David. Hoy Agustín Carstens, el gerente general del Banco Internacional de Pagos, que es el que dicta las políticas o las recomendaciones a los bancos centrales en el mundo, dijo: todos los bancos centrales tienen que ir más rápido en el control a la inflación. Y tiene toda la razón del mundo. Vamos a regresar en un momento otra vez. Gracias por sus comentarios con las imágenes de las detenciones en Chihuahua. Estamos solicitando a la autoridad de información para saber quiénes son esas personas detenidas y por qué. Regresaremos con esas imágenes, pero antes, Javier. Ciro, amigos, el básquetbol se practica mucho en México, muchísimo. Pero después de 75 años, solamente después de 75 años, tenemos un campeón mexicano que hoy visitó al presidente. Nos vamos, no hay todavía información de la autoridad ni de la Secretaría de Seguridad Federal, ni de las Fuerzas Armadas sobre quiénes son estas personas detenidas. Las imágenes que presentamos son imágenes de esta tarde de nuestro camarógrafo Miguel Ángel Fuentes. Es un operativo de la Marina en el poblado de San Rafael, en el municipio de Urique. La Marina detuvo a 4 personas. Es pues una zona muy conflictiva. Alta presencia de las fuerzas federales, detenidos. No tenemos más información, no pudimos obtener más información. Seguramente mañana tendremos el reporte y la crónica completa, pero queda, ahí están, una semana después, 8 días después, las imágenes de la presencia militar. Sí podían detener personas, ya las detuvieron, pero se tuvo que dar este operativo de fuerzas federales después del asesinato de los 2 jesuitas y del guía de turismo. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.